Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí tener la posibilidad de compartir con ustedes hoy día y estar presente en este importante evento, utilizando los extraordinarios medios de comunicación que nos ofrece la tecnología. Unos medios de información y de comunicación que facilitan enormemente la difusión de las ideas y del conocimiento y que constituyen, en mi opinión, un paso más en la evolución y en el proceso histórico de liberación del espíritu humano respecto de las condiciones materiales que nos limitan. El mismo hecho de poder comunicarnos a distancia se conecta con el tema que quiero compartir con ustedes y que constituye uno de los grandes problemas y desafíos que los seres humanos tenemos que enfrentar y superar. Estamos como humanidad frente a la necesidad y la urgencia de cambiar de rumbo, de orientar nuestras exigencias hacia fines y objetivos distintos de los que venimos persiguiendo, de aprender a vivir de otro modo, de cambiar nuestros modos de pensar, de sentir, de relacionarnos, de comportarnos, de actuar, tanto en los niveles de nuestra vida personal, familiar y local, como en los planos de la economía, de la política, de la cultura, de las ideologías y de las ciencias. Resumimos y expresamos este cambio necesario y urgente diciendo que debemos iniciar la creación de una nueva civilización que, entre otras cosas y aspectos, incluye la búsqueda, la experimentación y el desarrollo de una nueva economía, que es el tema sobre el cual conversaremos en esta ocasión. La economía moderna tiene aspectos notables, de innegable valor, que no podemos desconocer. Estos mismos medios de información y de comunicación a los que me referí hace un momento son un ejemplo de ello, como lo es también el hecho de que, levantándonos cada mañana, podemos encontrar a nuestra disposición los medios de transporte, los servicios de salud y de educación, los grandes comercios que permiten comprar los alimentos que necesitamos y una gran variedad de productos provenientes de las más lejanas regiones de la Tierra. Pero esta economía moderna, industrialista, capitalista y consumista, que ha dado de sí todo lo que podía dar, tiene problemas muy serios, está gravemente enferma y cada vez se nos hace más claro y patente que no es sustentable, que no podrá continuar desarrollándose como hasta ahora. Y además vamos tomando creciente conciencia de que no es tan buena como parece, pues no está proporcionándonos la calidad de vida a que aspiramos y presenta problemas muy serios en cuanto a los efectos que tiene sobre la vida humana, personal y social, en términos de los modos de convivencia y de relaciones humanas que a partir de ellas se establecen, y a los valores que promueve y difunde en las personas. Tomamos conciencia de que es destructiva de los recursos naturales y del medio ambiente, de que es injusta en la distribución de lo que produce, de que no es socialmente integradora, sino que divide y genera muchísimos conflictos sociales e internacionales, y de que genera más insatisfacciones que felicidad en las personas. Yo quisiera que fuéramos bien a fondo en la comprensión de las causas de los problemas que genera la economía moderna, esta economía que es a la vez capitalista y estatista, de modo que podamos pensar en cómo superarlas mediante una nueva forma de hacer y de organizar la economía. Yo diría que hay dos grandes dimensiones del problema económico que debemos enfrentar, los que pueden resumirse en dos afirmaciones complementarias. La primera es que esta economía es muy poco solidaria. La segunda afirmación es que esta economía es muy ineficiente.
Si ambas afirmaciones fueran ciertas, el gran desafío y tarea que tenemos por delante es concebir y construir una nueva economía que sea mucho más eficiente y mucho más solidaria que la economía actualmente imperante. Que esta economía es muy poco solidaria no parece que necesite mucha argumentación y explicación, pues de ello estamos casi todo el mundo consciente. Lo demuestran la enorme desigualdad que existe en el mundo, la inmensa cantidad y proporción de la población que vive en la pobreza e incluso en la miseria. No voy a abundar en esto, porque espero que ustedes no me pidan que yo repita lo que ustedes ya saben. El capitalismo, la concentración del mercado, la codicia y la falta de ética son causas profundas que están en la raíz de estos problemas. Pero a todo esto que ustedes ya saben, porque se repite a menudo, quisiera agregar algo que no se dice y que se sabe mucho menos, y que no por eso es menos importante. Y es esto, que una causa profunda y muy decisiva de la desigualdad y de la pobreza es también el estatismo. Aunque muchos creen que el Estado y la expansión del Estado en la economía apuntan a reducir las desigualdades y la pobreza, lo cierto es que, pensando a nivel global de la humanidad como un todo, el hecho de que cada Estado piense solamente en sí y actúe en función de su propio desarrollo y potencia es una de las causas de las más grandes desigualdades que se observan entre las regiones y los países ricos y las regiones y los países pobres de la Tierra. Esta falta de solidaridad entre los estados, que lleva incluso a que cada uno de ellos gaste proporciones enormes de su riqueza en armamentos e instituciones militares, pensadas para subordinar, agredir y defenderse de otros estados, tiene una raíz similar a la que causa los problemas en la parte capitalista y mercantil de la economía. ¿Y qué decir de las enormes y costosas burocracias políticas y administrativas, donde se generan irritantes privilegios, inequidades y corrupción? En la parte capitalista de la economía compiten las empresas impidiendo la solidaridad entre las personas. En la parte estatista de la economía compiten entre sí los estados, los partidos, las reparticiones, los funcionarios, impidiendo también la solidaridad entre las personas. Mientras en aquella se pone a las empresas y al capital por sobre las personas humanas, en esta, en la estatista, son los estados y sus instituciones de poder los que se ponen por sobre las personas. Siempre estas subordinadas, resultando en ambos casos que se exacerba la competencia por sobre la solidaridad. Pero quiero llegar a nuestra segunda afirmación, relativa a la escasa eficiencia de la economía moderna, tanto en su parte capitalista como en su parte estatista. Que la economía capitalista y estatal imperante sean muy ineficientes es algo que requiere mayores explicaciones y argumentos, pues de esto no hay conciencia y por lo tanto no se habla de ello. Al contrario, lo que suele creerse es que la economía moderna es muy eficiente y que precisamente por ser eficiente se valida socialmente, aunque sea injusta, inequitativa y poco solidaria. Se piensa y se dice, el capitalismo se justifica porque es económicamente eficiente. La intervención creciente del Estado se justifica porque garantiza la eficiencia social de la economía. Pero yo sostengo que ambas afirmaciones son falsas y que es fácil demostrarlo y explicarlo. Y afirmo que una de las principales razones por las cuales debemos buscar una economía distinta a esta predominante es porque esta, capitalista y estatista a la vez, es altamente ineficiente. La ineficiencia de esta economía es patente.
Los mayores problemas que tiene la economía moderna son precisamente la demostración más evidente de su ineficiencia. Detengámonos un momento a observarlo. Esta economía crea muchísima pobreza. No puede considerarse eficiente una economía que no es capaz de proporcionar satisfacción a las necesidades básicas de gran parte de la población. Esta economía no proporciona adecuada satisfacción a las necesidades culturales y espirituales, ni a las necesidades relacionales y de convivencia e integración social, que son también necesidades humanas fundamentales. Así, da lugar a una deficiente calidad de vida y no facilita la realización personal. Centrada preferentemente en los bienes materiales, esta economía induce a las personas a centrarse en la subsistencia y a descuidar las actividades humanas superiores. Esta economía despilfarra y destruye muchísimos recursos naturales, consumiendo cantidades inmensas de energías no renovables y deteriorando el medio ambiente. Esto pone en evidencia una de las más graves ineficiencias de la economía contemporánea, que logra mantenerse solamente mediante el empleo indiscriminado de las energías y recursos que ofrece la naturaleza y que, en consecuencia, al estarlos destruyendo, se está tornando insostenible. Esta economía desaprovecha y deja inactiva una parte amplia de la fuerza de trabajo, que permanece desocupada. La cesantía pone de manifiesto que la economía actual solo logra producir cuando utiliza la fuerza de trabajo de mayor productividad, mostrándose como un modo de organización cuya viabilidad depende en gran parte de que utilice las capacidades productivas de aquellos sectores de la población que por su propio esfuerzo y el de sus familias han llegado a ser más calificados y eficientes. Del mismo modo, esta economía desaprovecha los conocimientos que posee la población e innumerables inventos que podrían ayudar a resolver gravísimos problemas. Solo empleando tecnologías de punta que no están al alcance de muchísimos países y empresas de menor tamaño, esta economía logra mantenerse en el mercado. Esta economía deteriora, destruye culturas, no fomenta las capacidades organizativas y de gestión que tienen las personas y las comunidades, que quedan, por lo tanto, desaprovechadas y se deterioran por desuso. Esta economía es ineficiente incluso en cuanto al empleo que hace del dinero y del capital. Es así que mantiene cantidades inmensas de dinero y de recursos financieros en circuitos puramente especulativos, ajenos a los procesos de producción, de distribución y de consumo. Naturalmente, implícita en estas afirmaciones sobre la ineficiencia de la economía capitalista y estatista actual, hay un concepto de eficiencia que difiere del concepto de eficiencia que usan los economistas. No estamos hablando de la eficiencia como rendimiento máximo del capital invertido, sino como la máxima productividad posible de alcanzar con los recursos y factores disponibles. Esto incluye la eficiencia del capital, pero no solamente del capital, sino también de todos los demás recursos, factores naturales, humanos y sociales, y el resultado de su actividad medidos por la satisfacción que produce de las necesidades humanas y de su realización. Es muy importante comprender que las mencionadas ineficiencias de esta economía se originan y se reproducen tanto en el sector capitalista de mercado como en el sector estatal de la economía, aunque por razones distintas. La parte capitalista de la economía es ineficiente y genera ineficiencia porque solo sabe competir
cuando aprovecha los recursos de más elevada productividad y porque solo atiende las necesidades de los sectores solventes de la población. La parte estatista o estatal de la economía es ineficiente porque con su asistencialismo tiende a generar la pasividad económica de grandes sectores de la población y porque construye una cultura de dependencia, desincentivando las iniciativas y el esfuerzo individuales y asociativos independientes. Las grandes ineficiencias de las economías capitalista y estatal son consecuencia de sus deficiencias éticas y en particular del hecho de que tienden a ser poco solidarias e injustas. Por eso hay tanta pobreza, por eso hay tanto deterioro ambiental, baja calidad de vida, insatisfacción de las necesidades y muchísimas personas excluidas y marginadas. Ahora bien, son estas ineficiencias gravísimas del capitalismo y del estatismo predominantes, junto a sus deficiencias éticas y sociales, las que nos motivan y mueven a buscar otra economía, superior tanto en lo ético como en la eficiencia. Y esto es lo que creemos haber encontrado en la economía solidaria, o más exactamente, en cierta forma y modo de ser de una economía nueva que llamamos economía de solidaridad o economía solidaria, o también economía de solidaridad y trabajo. Respecto a la eficiencia de esta economía solidaria, podemos tener dos apreciaciones o aproximaciones distintas. Por un lado, podríamos pensar que está siendo muy poco eficiente, porque la vemos poco desarrollada, con organizaciones más bien pequeñas, que operan con recursos muy limitados, a menudo bastante pobre en cuanto a sus niveles de producción de bienes y servicios. Quizá debamos reconocer que muchas de las dificultades que han tenido las formas cooperativas, autogestionarias, comunitarias, para consolidarse y expandirse en el mercado, y de que no hayan logrado imponerse y constituir el centro de la economía en la sociedad moderna, no obstante la superioridad de sus valores éticos, se deba precisamente a problemas de eficiencia y a no haber sabido demostrar que puede ser más eficiente que las formas capitalistas y que las formas estatales de organizar y desarrollar la economía. Pero desde otro punto de vista, podemos comprobar que la economía solidaria está siendo altamente eficiente como modo de organización, porque con los escasos y deficientes y muy limitados recursos con que cuenta y con que opera, logra obtener resultados que la economía capitalista y estatista no es capaz de conseguir, y resultados no irrelevantes, como por ejemplo proporcionar trabajo y ocupación a una parte significativa de las personas desempleadas, canalizar las energías comunitarias desperdiciadas, aprovechar los conocimientos y las capacidades de gestión de muchísimas personas, etc. Tenemos así un doble enfoque respecto a la eficiencia de la economía solidaria. Y al respecto, me atrevo a plantear que tanto la eficiencia como la ineficiencia de esta economía se relacionan con la misma cosa, con la solidaridad que le es propia. Esta economía es eficiente cuando y porque es solidaria, y es ineficiente cuando y porque es poco solidaria o insuficientemente solidaria. Para entender esto, que en el fondo significa que la principal causa de la eficiencia de una economía, y de esta economía solidaria en particular, es la solidaridad, es importante que nos detengamos a considerar, a comprender qué es, cómo se manifiesta la solidaridad en la economía solidaria. Primero, aclaremos
y dejemos bien establecido que la economía solidaria no es una forma muy delimitada, un método único de organización de actividades económicas, sino que llamamos economía solidaria a todas aquellas actividades, organizaciones, iniciativas y experiencias de carácter económico que se caracterizan y se distinguen por realizar sus actividades económicas con solidaridad. Economía solidaria es producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y desarrollarse con solidaridad. Hacerlo con solidaridad, economía hecha con solidaridad. Pero esta afirmación es un poco extraña, mirada desde el punto de vista del economista. Porque si a un economista nosotros le preguntamos con qué está hecha la economía, él va a responder diciendo que la economía está constituida por un conjunto de factores productivos. Se hace economía con trabajo, con tecnología, con gestión, con medios materiales de producción, con capital. No se menciona a la solidaridad. Y sin embargo, nosotros decimos que la solidaridad está presente en la economía y que es uno de los factores y una de las fuerzas más importantes que permiten a la economía ser realmente eficiente en el más profundo y amplio sentido del término eficiencia. Decimos nosotros que la solidaridad es un factor productivo, es una fuerza, una energía que incrementa la productividad, que incrementa el rendimiento, que incrementa la eficiencia de todas las actividades económicas cuando ella está presente. Por eso la identificamos como un factor. Y lo identificamos con la letra C, por eso hablamos del factor C, porque con esta letra comienzan muchos términos, muchas palabras, que aluden a esta realidad de la solidaridad presente en la economía. C de cooperación, de comunicación, de colaboración, de comunión. C de compartir. C de todas aquellas palabras que comienzan con el prefijo co, que significa justamente hacer algo juntos. Ahora, ¿en qué consiste este factor C? ¿En qué consiste esta fuerza de la solidaridad presente en las actividades, en las organizaciones y en los procesos económicos? Nosotros observamos que la presencia activa de la solidaridad en una organización cualquiera multiplica el logro de los resultados que se propone esa organización. Esto es una experiencia universal que todos nosotros la podemos haber experimentado en términos personales y también en términos grupales y colectivos. Una persona, cuando está sola, se siente débil. Cuando está sola, no tiene fuerza, no tiene energía, no se siente capaz de realizar obras, de obtener logros importantes. Pero si se siente querida, si quiere a otras personas, si se siente integrada armónicamente a un colectivo, él individual y personalmente se refuerza, se siente capaz de mayores realizaciones. Esto es algo que se observa también en las organizaciones de los más diversos tipos. Una familia en la que hay unión entre sus integrantes y propósitos y objetivos comunes, logra realizar esos propósitos y esos objetivos mejor, más ampliamente, que otra en la cual existan divisiones y conflictos frecuentes. Los niños de esa familia rinden mejor en la escuela, los padres obtienen mejores resultados en sus trabajos,
la familia en su conjunto se integra y es mejor reconocida por la comunidad que la circunda, etcétera. Es porque esa presencia del factor C, de la unión de esas personas, está reforzando todas las actividades y todas las dimensiones de la vida de esa familia. Este factor C se manifiesta también en la política. Un partido político unido, tras objetivos compartidos por todos sus militantes, por todos sus integrantes, logra más adhesiones ciudadanas y logra mejores resultados en cuanto a lo que se proponen obtener políticamente que un partido que está atravesado por divisiones y por conflictos internos. Un club de fútbol donde los jugadores buscan el logro del equipo más que cada uno de ellos destacarse individualmente para aparecer en la portada del diario del día siguiente, mete más goles, obtiene más triunfos que cuando está atravesado por conflictos entre jugadores, de los jugadores con los técnicos, con los dirigentes del club, etc. Un ejército unido, la historia lo ha demostrado muchísimas veces, ha logrado vencer a ejércitos más numerosos, mejor provistos de armamento, cuando está cohesionado por una causa que considera justa, mientras que la división debilita internamente a cualquier ejército, por poderoso que sea en cuanto al armamento que posee. En la economía ocurre lo mismo. Una organización económica en la cual los trabajadores, los técnicos, los directivos, los socios comparten objetivos, se ponen todos la camiseta de la empresa, obtiene rendimientos y resultados económicos en términos de productividad y en términos de ganancias también, muchísimo mayores que una empresa atravesada por conflictos, por diferencias, por intereses contrapuestos, que generan roces y que inmovilizan y detienen la actividad de muchos de sus participantes. Entonces, nosotros decimos que la solidaridad es una fuerza productiva y por eso la identificamos como factor C. El factor C no es otra cosa que el hecho de la unión de conciencias, de voluntades y de emociones al interior de un grupo tras objetivos compartidos. Unión que hace que el logro de esos objetivos se multiplique, se favorezca, sea creciente. Es importante comprender cómo opera este factor C, cómo este factor C permite que la economía sea más eficiente, que las organizaciones económicas en las que se hace presente la solidaridad alcancen resultados superiores a aquellas en las cuales hay poco o carencia absoluta de este factor solidario. Decía que el factor C potencia a las personas, fortalece a cada uno de los integrantes del colectivo, de la organización. Pero el factor C también fortalece al colectivo como tal, haciendo que sus actividades grupales se desplieguen con mayor eficacia. Y un tercer modo en que este factor C genera resultados es porque atrae el favor, el aprecio de quienes rodean y en general del entorno en el cual se opera con este factor. Cuando una organización está en conflicto, hay luchas internas, las personas de fuera no quieren entrar a esa organización, se alejan, temen que de algún modo esos conflictos les afecten y les signifiquen también una amenaza. En cambio,
Cuando se observa un grupo unido, integrado, armonioso, amoroso, las personas normalmente desean integrarse, están dispuestas a favorecer la mayor presencia de ese grupo en la comunidad más amplia en la cual participan, porque de ese colectivo, de ese grupo donde hay unión, confianza, solidaridad, solo se pueden esperar la difusión de resultados de valores positivos. En lo específicamente económico, este factor C opera multiplicando los resultados de cada uno de los demás factores productivos. Analicemos uno por uno. Un factor productivo fundamental es el trabajo, la fuerza de trabajo. Bueno, la fuerza de trabajo, cuando está cohesionada, cuando está conformada con esta solidaridad presente en ella, cuando el trabajo se realiza en amistad, en cooperación, cuando unos trabajadores cooperan con otros, esa fuerza de trabajo es más eficiente. Esa fuerza de trabajo opera con mayor entusiasmo, con mayor alegría. Sus resultados necesariamente van a ser mayores. Otro factor económico importante que se potencia cuando se hace presente en él la solidaridad es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el saber hacer, es el conocimiento aplicado a la realización de las actividades económicas. Es la capacidad de innovar y de inventar soluciones frente a los problemas. Bueno, la experiencia demuestra que cuando hay integración en las personas, se despierta la creatividad. Cuando todos se preocupan de la presencia o del riesgo de que se haga presente un determinado problema, esas personas buscan soluciones, se adelantan al encuentro de soluciones. Y si el problema ya se ha generado, la creatividad desarrollada colectivamente permite encontrar mejores soluciones a los problemas. La creatividad es potenciada por la solidaridad. Otro factor económico es la gestión, la toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones participativa, en la que cada persona contribuye con la información que posee y donde todas las personas participando en la toma de decisiones saben en consecuencia, por el hecho de haber participado, cuál es el lugar, cuál es la tarea que les compete a ellos para que la decisión tomada se ejecute de la mejor forma, naturalmente que el resultado es una gestión altamente eficiente. Incluso los medios materiales, las cosas, los equipos, cuando hay solidaridad en una empresa, en una organización que ocupa esos medios materiales, obtienen mayor resultado, mayor rendimiento. Porque esos medios materiales se comparten, porque esos medios materiales se cuidan entre todos, porque todos tratan de que el medio material proporcione beneficios al conjunto de los que se van a beneficiar por el uso y los resultados que obtengan esos medios materiales. La apropiación privada, individualista de un medio material excluye que ese medio material sea aprovechado plenamente porque solamente está a disposición de las actividades de su propietario individual. Mientras que cuando existe propiedad asociativa, cooperativa, comunitaria de un medio material cualquiera, ese medio material puede rendir, puede ser aprovechado en todas sus potencialidades. Incluso el dinero, cuando es solidariamente generado a través de aportes de muchos y cuando es participativamente gestionado, es un dinero, un financiamiento que se usa mejor, que no se desperdicia, del cual se busca obtener el mejor resultado, el mejor rendimiento. Es este factor C, esta fuerza de la solidaridad, que operando
por sí mismo, como una energía nueva que se adiciona a la actividad económica normal y operando también en el sentido de reforzar y de potenciar la productividad de cada uno de los otros factores, lo que hace de la economía solidaria una economía más eficiente que cualquier otra de las formas económicas que conocemos. Una economía que, como hemos visto hasta ahora, incluso utilizando recursos muy escasos, muy pobres, e incluso utilizando medios materiales y tecnologías de bajo rendimiento, logra generar actividad económica viable en el mercado, logra crear empleo para los trabajadores desocupados, logra canalizar la creatividad, el conocimiento, la inventiva popular de muchísimas personas, logra ampliar las capacidades de organización que tienen las personas, multiplica las capacidades de gestión y de organización que se encuentran difundidas en la sociedad y muchas de las cuales no se aprovechan actualmente. Esa solidaridad logra resultados económicos operando con recursos limitados, pobres y escasos. Pero al mismo tiempo, el problema que observamos en la economía solidaria, cuando decíamos también que desde cierto punto de vista se nos muestra ineficiente, porque la vemos operando en niveles precarios y pobres todavía, bueno, es el efecto de que esta economía no ha logrado todavía expandir en sí misma y en la sociedad suficientemente la solidaridad. Es porque esta economía no logra proveerse de las mejores capacidades de trabajo, de las mejores capacidades de creación e innovación tecnológica, de las mejores capacidades de gestión que poseen las personas, porque estas personas, estos trabajadores, estos técnicos, estos gestores, todavía son poco solidarios. No ponen sus saberes, sus capacidades, sus energías en iniciativas económicas donde se compartan los resultados de las energías, de las capacidades que desarrollan. La economía solidaria va a experimentar un enorme potenciamiento y un despliegue inmenso de sus propias eficiencias cuando logre demostrar que es verdaderamente eficiente también en el sentido de proporcionar a quienes participan en ella beneficios superiores a cualquiera de los beneficios que se obtienen en las otras formas de actividad económica. Es un proceso el de la economía solidaria, que se está iniciando, que está comenzando desde recursos pobres, desde recursos limitados, desde aquellos factores productivos que la ineficiente economía capitalista y estatista actual no logra aprovechar y los desecha. Operando en gran medida con esos recursos, logrando convertirlos en productivos, reinsertándolos en la economía solidaria está demostrando ser muy eficiente como un modo de organización. Pero en el desarrollo de esa eficiencia, de esa solidaridad, en un sentido más amplio, más integral y también de mayor intensidad, esta economía se tiene que demostrar y se irá demostrando capaz de integrar en ella misma capacidades, recursos, energías más desarrollados, de mayor productividad que ya existen en la sociedad, y proporcionándoles a todos los que participan en ella beneficios superiores a los que pueden alternativamente obtener en las formas actualmente predominantes de uso de sus factores, de sus recursos económicos. Esta es la esencia de la economía solidaria, una economía hecha con solidaridad, en la cual se ha agregado a los factores económicos convencionales un nuevo factor, este factor C,
que potencia la actividad económica por su sola presencia y que multiplica y favorece la productividad de todos los factores con los cuales se relaciona, el trabajo, la tecnología, la gestión, el financiamiento, los medios materiales, etc. Esta economía solidaria, que se caracteriza por esta presencia activa de la solidaridad, desarrolla, despliega una racionalidad económica distinta. No solamente en términos de aumentar la productividad de las iniciativas económicas en las que se hace presente, sino también orientando la actividad económica en un sentido distinto a aquel en que se encuentra orientada la actual economía capitalista y estatal. Se orienta hacia la mayor satisfacción y realización de las personas. No está puesta al servicio del capital, no está puesta al servicio de las cosas, sino al servicio de las personas. Y por lo tanto, atiende de manera más directa las verdaderas necesidades y aspiraciones de los seres humanos, de las colectividades y de los agrupamientos humanos, que son no solamente necesidades de poseer cosas, no solamente satisfacer las necesidades del cuerpo, no solamente satisfacer las necesidades de cada uno como individuo, sino también atender las necesidades relacionales, las necesidades de convivencia, las necesidades de participación, las necesidades que tenemos como colectivos humanos y las necesidades culturales, las necesidades que tenemos como seres espirituales, como seres pensantes, como seres libres, como seres que buscamos trascender más allá de la materialidad en la cual se desarrolla muchas veces nuestra vida cotidiana. Este es el sentido de la economía solidaria, esta es la manera en que la solidaridad se hace presente en la actividad económica. Yo los invito ahora a que compartamos, a que ustedes expresen sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, para que en conjunto podamos profundizar, enriquecer y corregir, si fuera el caso, lo que yo he presentado en esta ocasión. Gracias.